Hola, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Carlos, podemos ver tu pantalla. Listo. Bueno, dándole inicio al entrenamiento del día de hoy, entonces son alternativas para consulta de datos en Dynamics 365. La intención es como mostrar las diferentes alternativas que tenemos para acceder u obtener una vista de esos datos que hemos como recopilado a través de los negocios o los procesos de ventas que tenemos almacenados en Dynamics 365. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque es como importante conocer estas diferentes alternativas, pues porque en nuestro entorno de Dynamics es donde tenemos toda esa información que de una u otra forma hemos recopilado, ya sea por ventas, por procesos de negocio o por campañas de marketing. Entonces, de cierta manera, vamos a requerir conocer esa información para pues tomar decisiones en base a esos datos. ¿Qué alternativas hay para consultor data? Entonces, básicamente tenemos estas 7 grupos, por decirlo de cierta manera, y a su vez esos grupos se clasifican en dos paquetes. Unos que son de nivel funcional, ¿cierto? Estas primeras tres, estas. Entonces, estas son a nivel funcional en donde un usuario del sistema, un usuario funcional del sistema, pues tiene acceso y las puede consultar, las puede ejecutar. Son pues, las más comunes. Ya tenemos otras que ya es a nivel un poco más técnico, en donde de pronto los desarrolladores o las personas de TI que nos configuran el sistema son los que van a interactuar con estas formas de acceder a los datos. Bueno, entonces, ¿cuáles tenemos a nivel funcional? Está la búsqueda global, está la edición de filtros en vista de entidad, la búsqueda avanzada, entonces ya vamos a ver esas tres. Y ya a nivel técnico tenemos tres formas de consultar. Una es a través de Fetch XML, otra OData, y estas dos las podemos acceder a través del consumo de la web API que tiene expuesta Dynamics 365. Fetch XML también la podemos ejecutar a través del SDK, que ya es cuando empezamos a trabajar con los Custom Activity o los plugins. También a nivel de esos ensamblados, también podemos acceder a los datos a través de Query Expression, que es otra forma que nos tiene eh, publicado o nos tiene disponible el SDK. Y finalmente, pues tenemos SQL, que esta pues en teoría no es muy usada, sin embargo todavía está disponible a través de SQL Management Studio. Bueno, entonces, la primera, búsqueda global. ¿Qué es eso de búsqueda global? Entonces resulta que Dynamics 365 tiene un pequeño buscador en la aplicación que me permite consultar a partir de un criterio de texto, un criterio simple de texto, registros que estén almacenados en todo el Dataverse de Dynamics 365. Entonces, en esa búsqueda yo puedo consultar un criterio en X entidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que previamente a la consulta tengo que haber configurado, a ver, es que lo que escriban ahí en ese campo de búsqueda, entonces consúltelo en contactos, en cuentas, en negocios, en proyectos, en las entidades que de pronto se requieran. ¿Listo? Dependiendo de la instancia, del tipo de instancia, va a haber un pequeño cambio en la visualización del campo. Entonces, la gráfica o la ventanita, el pantallazo que se ve como en tono rojo, es un ejemplo de una instancia de producción en donde el campo de búsqueda está centrado en la barra principal, en la barra de título de Dynamics. ¿Listo? Y ya en instancias ambos, en instancias de pruebas, ya no vamos a ver ese campo de búsqueda así grandecito, sino que lo vamos a ver comprimido al lado derecho en un iconito de forma de lupa. ¿Listo? Cualquiera de los dos, pues tiene la misma funcionalidad, solo que dependiendo del ambiente de la instancia, va a ser o el campo abierto de texto o el icono de lupa. ¿Qué restricciones hay con esto? Entonces resulta que esa búsqueda global
solo va a consultar ese criterio en las entidades que están marcadas para ese objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito ubicar un caso de soporte y yo no tengo marcada la entidad de casos para la búsqueda global, entonces no me va a consultar nada en esa entidad. ¿Listo? Por más de que yo le ponga de pronto el número de caso o un criterio muy directo, eh, no me va a retornar resultados de la entidad casos si no la tengo marcada. Otra restricción que de pronto es la que más foco le deberíamos como tener presente es en cuanto al límite. Entonces resulta que no hay un límite en cuanto a entidades, pero sí hay un límite en cuanto a campos, porque la búsqueda global se basa en una indexación. Entonces, todas las entidades pues tienen campos y las campos yo les puedo marcar para que sean indexables. De manera nativa, Dynamis, para cualquier entidad, ya sea nativa, valga la redundancia, o ya sea personalizada, ellos se manejan unos campos que ya son indexables por defecto, que es el campo principal, por ejemplo, que es el que casi siempre se le suele llamar como nombre o name. Esos campos ya vienen como con esa marcación de que son indexables y entonces hacen parte de estos 50 campitos. Entonces, en total, la restricción es de hasta 1000 campos indexados. No importa la cantidad de entidades, son 1000 campos indexados, de los cuales ya por tener Dynamis me ocupo 50 con las entidades nativas. Entonces, nos quedan 950 para configurar. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, ahora sí, miremos pues cómo es ese tema. Entonces, lo que les mostraba ahora, la búsqueda global, entonces en un ambiente Sandbox la encontramos acá con este iconito de lupa. Le damos clic y él entonces nos muestra aquí esta interfaz en donde me muestra aquí principalmente el campo de búsqueda. Entonces yo acá le puedo escribir lo que necesito. Entonces, resulta que es que yo necesito ubicar rápidamente al contacto que se llama Carlos. Entonces yo le pongo Carlos, él va y busca en todas las entidades que tiene configuradas y me empieza aquí a listar lo que encontró, los resultados. En este caso, Carlos, entonces solo encontró que en la entidad de usuarios encontró a usuarios que tienen esa palabra Carlos. Miremos acá un contacto en esta instancia de pruebas. A ver, ¿cómo se llama? Sí. Por ejemplo, este Jim. Entonces, para no tener que ir a contactos, ir a buscar a esa persona, entonces uso acá y lo busco. Ay, si lo escribí bien. Esto es Oscar White. Entonces acá, por ejemplo, ya me encontró a Oscar White. Entonces acá tengo el contacto y resulta que Oscar también tiene por acá una oportunidad. Entonces acá, este es como el resultado de esta búsqueda global. Entonces a partir de un criterio simple de búsqueda, un texto, él va y me busca todo lo que tenga este registro. Entonces, es que acá es importante tenerlo en cuenta lo siguiente. Acá estamos escribiendo Oscar WH. Entonces, él lo que va a hacer es buscar registros donde los campos que están indexados tengan este valor al comienzo. O sea, que el valor empiece por Oscar WH. Es que yo me acuerdo que el apellido es White, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, usamos el comodín que es el asterisco. Entonces, yo le pongo asterisco porque esta es donde no recuerdo el texto exacto. Entonces, perdón, que contenga la palabra white. Le digo buscar y aquí él encontró. También nos volvió a encontrar el contacto. Nos encontró nuevamente aquí la oportunidad que nos mostraba hace un rato y también encontró algunas actividades. Entonces, fijémonos que acá nos encuentra unas actividades, nos retorna un listado, por ejemplo, de Tom White,
todas de tono white. Entonces, en este caso, usa este comodín que contenga la palabra white. Ponerle el asterisco al final no es necesario. Lo podemos dejar, pero no no es necesario. Lo podemos usar también en medio. Ah, es que es WH, no me acuerdo qué hay en medio y termina y sigue con un T. Lo mismo. Entonces acá me retorna los resultados. Esta es como la forma de usar la búsqueda global. Nos sirve con todos los campos indexados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pedido, vayámonos a buscar un pedido. Y no sé, vamos a este y acá tiene el numerito. Entonces, es que necesito ir a hacer una gestión con el pedido que tiene este número, ORD, ta, ta, ta. Entonces, pongo acá la referencia, le digo buscar, posiblemente entonces en esta instancia, en la entidad pedidos, no está configurado el campo para que sea indexado, el order ID. Entonces, esa es la configuración que se debe realizar. Entonces, este nos permite como establecer esa configuración. Entonces, es bueno que si vamos a usar esta herramienta y a sacarle provecho, hagamos una planeación de esos campos que vamos a convertir indexables, porque no necesariamente, pues uno acá cree, el order ID, sí, ese es un dato principal, entonces con este busco. Fijémonos que en este caso no nos retornó resultados porque este campo no está indexado. Entonces, a eso me refiero con que hagamos una planeación de qué campos vamos a indexar. Uno, por ese tema funcional, pues de que tengamos certeza de qué campos están indexados y otro, por si tenemos muchos, pues no vayamos a superar el límite, que son de 1000 en total, pero nosotros tenemos para usar 950 campos. Bueno, ¿y cómo hacemos esa configuración? Entonces resulta que debemos ir a Power Apps. Vamos aquí al inicio. Vamos a la solución en donde tenemos pues nuestras entidades. Esperamos a que cargue y en la parte izquierda donde dice información general. Ya aquí nos muestra como un resumen de esa solución y aquí en la parte derecha nos va a mostrar las opciones de búsqueda en el Dataverse. Entonces acá tenemos dos opciones. Una es configurar el entorno pues para habilitar que los resultados sean aún mejores. Esto por lo general en unos ambientes sandbox no está habilitado, pero pues se puede activar y en los ambientes de producción está habilitado de manera predeterminada. Entonces cuando le damos clic en este botoncito, él nos envía en otra pestañita a la configuración del entorno en el que estamos. Y acá en la parte derecha, en la segunda columna, tenemos el habilitar la búsqueda en el Dataverse. Entonces, en ambientes sandbox, de manera predeterminada, está desactivado. Lo podemos activar sin problema. Listo. Y donde realizamos la configuración de las entidades. Entonces, aquí en la parte superior derecha dice administrar índices de búsqueda. Entonces, cuando le damos clic, él nos muestra acá todas las entidades que están configuradas para este fin. Entonces, en este caso tenemos 11 entidades y cada entidad, entonces acá debajito nos dice, vea, acá aún tiene 14 columnas indexadas, 14 campos. Las reuniones tienen 8, los casos tienen 6 y así sucesivamente, todas las que tenemos pues configuradas. Acá abajo en la parte inferior, entonces nos dice cómo va nuestro consumo. Entonces, vea, lleva del límite, lleva el 31%, que eso significa 295 campos de los 950 que tiene disponibles. Listo. Esta es entonces donde marcamos las entidades para
habilitadas para búsqueda. Ese es entonces ese primer tipo de consulta de datos, ¿listo? Que es la búsqueda global, que en donde a partir de un criterio simple de texto va y consulta en todas las entidades ese texto, ¿listo? Algo similar como un pequeño buscador de Google acá en la aplicación. Otra forma de consultar los datos es modificar los filtros de una vista de entidad. ¿Qué nos permite este método? Modificar, como el título lo dice, modificar los filtros de una vista de entidad a partir de sentencia de campos de la entidad base o de entidades relacionadas. ¿Qué es eso? Entonces resulta que estamos en nuestra instancia y estamos ubicados en la entidad contactos. Entonces cuando abrimos contactos, inicialmente pues tenemos un selector de vistas. En este caso le estoy diciendo que muestre todos los contactos y él tiene configurada una vista en donde me muestra estos campitos y tiene unos criterios establecidos. Entonces Dynamics me permite modificar ahí en tiempo real esa vista, esos filtros. ¿Cómo se hace eso? Vamos a nuestra instancia, vámonos a contactos. Entonces, acá ya está ubicado en contactos, tenemos inicialmente nuestro selector de vistas. Le digo todos los contactos y me muestra aquí 37 contactos. Entonces, no, esos no son los que quiero. Yo necesito las personas de apellido White. Entonces, por acá en la parte superior tenemos acá el icono de un embudo. Entonces, le podemos decir ahí, le damos clic y él nos va a visualizar como una pequeña ventana hacia el lado derecho para editar los filtros. Él me va a cambiar de vista un momento, por ejemplo, mis contactos activos. Entonces yo le digo acá en el embudo y fijémonos que él nos muestra aquí el filtro inicial. Entonces al lado izquierdo veíamos que la vista es mis contactos activos y no me muestra datos porque mi usuario en esta instancia pues no tiene asignados ningún contacto y pues que esté activo. Entonces estos son los filtros. Yo le puedo decir, vean, no me interesa que sean míos, solo que estén activos y que el apellido contenga la palabra o el texto, o así, sin nadie al final. Aquí puedo agregar todos los filtros por campos. Acá me muestra todo el listado de campos que tiene disponible la entidad en la que estoy ubicado, que en este caso es contactos. Los puedo elegir. Acá dependiendo del tipo de dato de ese campo, entonces me mostrará acá los operadores, que si es igual, que si no es igual, que contenga, que no contenga, que sea mayor, que sea menor, que esté en blanco. ¿Listo? Entonces acá están los operadores y pues el valor. También puedo buscar, agregar entidades relacionadas. Entonces acá, vea, es que contactos, resulta que los contactos tienen actividades. Entonces, vea, necesito los contactos que el apellido tenga ese texto white, que tenga relacionadas algunas actividades donde, no sé, el estado se me perdió. Bueno, digamos que la fecha de inicio sea de este año. Entonces acá, fijémonos que podemos pues configurar un filtro un poco más avanzado al que habíamos visto en la búsqueda global. Una vez terminamos de crear el filtro, le decimos aquí aplicar y él ejecuta la consulta. En este caso, pues no encontró resultados porque seguramente no hay contactos con actividades de este año. Entonces, pongamos acá, le quitamos este, aplicar y aquí nos encontró a Oscar White.
Entonces, esta es como esa búsqueda en donde podemos editar los criterios. Y acá donde dice editar columnas, pues podemos elegir qué datos queremos que nos muestre. Entonces, esta vista de manera predeterminada tiene estos 4 campos. Entonces yo los puedo quitar. ¿Listo? O puedo agregar más. Entonces, entonces elijo el campo que nos interesa. Y así todos los que de pronto querramos o necesitemos. Una vez lo elegimos todos, le decimos close. También puedo agregar campos de entidades relacionadas. Y una vez ya haya elegido todos los campos, entonces le digo aquí close y luego acá puedo organizarle, cambiarle el orden. Es que yo quiero que el correo que creó el contacto esté de primeras, que luego esté el email del contacto, luego el full name, de último el company name, como que necesitemos. Luego le digo a aplicar. Él va y consulta los datos y me retorna el resultado. Y ya en esta vista, pues podemos aquí exportar a Excel si requerimos pues extraer esa información. ¿Listo? Este es el segundo método de consulta. Edición de filtros en vista de entidad. Ahora tenemos una un poquito más avanzada, que es, como su nombre dice, búsqueda avanzada. ¿Qué nos permite? Muy similar a la anterior. Casi que son como gemelitas, son muy similares. Consultar registros en entidades del sistema a partir de criterios de filtrado por campos y campos relacionados. Entonces resulta que en esta eh, edición de filtros, acá me permite hasta una entidad, una relación. Entonces, vea, es que aquí quiero actividades, pero acá él ya no me permite como seguir entrando a niveles. Tiene una restricción. Listo, creo que es hasta el segundo, una más y ya ahí termina. No me deja agregar eh, más niveles hacia adentro. En búsqueda avanzada, entonces, me permite hacer un poco más de cositas. ¿Cómo accedemos a la búsqueda avanzada? En versiones previas de Dynamics del 2022 hacia atrás, uno picaba, le daba clic en este icono del embudo y ahí abría la búsqueda avanzada. En las instancias de Dynamics Online, eh, ya este icono no me muestra la búsqueda avanzada, sino que me muestra un listado de las entidades de la aplicación en la cual yo puedo hacer esa consulta. ¿Listo? Ya la vemos ahorita. ¿Cómo accedemos a la búsqueda avanzada? Entonces le damos aquí en el icono de este engranaje. Luego le dijimos acá propiedades avanzadas. Y ya estando acá en esta ventana, en esta sección, ahora sí le damos clic en el icono del embudo. Él nos va a abrir aquí en una ventana emergente aparte, no en pestañitas, sino siempre la va a abrir en una ventana aparte, la interfaz de la búsqueda avanzada. Entonces, en esta búsqueda avanzada tenemos varias opciones. Entonces tenemos para hacer la consulta, que sería en esta query, que es esta vista donde estoy, en esta ventanita. Puedo tener consultas o vistas guardadas, es decir, yo puedo configurar un filtro con unas columnas y guardarla para que más adelante la pueda volver a usar o que la pueda compartir con otros usuarios. Este es uno de los puntos que se diferencia entre la edición de filtros y búsqueda avanzada. Aquí puedo tener vistas guardadas. Este resultados, pues es cuando yo ya tengo aquí configurados los filtros, pues yo le doy clic y él hace la consulta. Nuevo, pues me va a crear una nueva consulta. Aquí puedo guardar la consulta. Eso ya, pues si tengo guardar la consulta, la guardo con otro nombre. Aquí puedo editar qué columnas quiero ver.
en esa consulta, en el resultado. Aquí puedo cambiar las propiedades de la vista que he creado, que he guardado. Y finalmente lo que tiene que ver pues con el query, que es que me limpie esa consulta, pues si yo ya he avanzado eh, con muchos filtros, pero ay no, me equivoqué, entonces le digo clear y me borra todas las instrucciones que le había puesto. Vienen agrupaciones con AND y con OR, que dependiendo pues de el nivel de complejidad de la consulta, voy a necesitar que me haga agrupaciones por AND o OR, o una AND y adentro una OR, es decir, agrupaciones unidades también. Y detalles, lo que me va a hacer es que cuando tengo una consulta un poco compleja con varias instrucciones de filtrado, me colapsa las entidades relacionadas o las instrucciones. Bueno, entonces, hagamos el ejemplo. Entonces, vamos aquí, digamos que nos interesa contactos. Tenemos la entidad contactos. ¿Sí? Acá nos elige. Y acá al lado derecho donde dice vistas guardadas, entonces él me muestra me muestra las vistas eh, que existen. Y por defecto, pues me muestra las que son del sistema, que son todas estas. Y puede haber vistas personalizadas y me aparecerá aquí más abajito con otro título o otra agrupación. Y podré ver las que yo creé o las que de pronto otros usuarios han compartido conmigo. Entonces vamos a crear una por ahora. Entonces le decimos por acá el mismo ejemplo que teníamos. El last name. Last name. Que es last name. Entonces acá lo mismo que veíamos ahora, dependiendo del tipo de dato de campo, de dato del campo, nos va a aparecer aquí los operadores. Entonces en este caso, como esto es texto, entonces me va a aparecer los asociados al tipo de texto. Igual, no es igual, que contenga, que no contenga, que empiece con X texto, que no empiece con X texto, que termine con X texto, que no termine con X texto, que contenga datos, o sea, que tenga valores que no estén en blanco, o que no tenga datos que estén en blanco. Entonces, digamos acá que contenga. Y acá entonces le decimos, bueno, aquí ya no usaríamos los comodines. Esos comodines que veíamos ahora, que es el asterisco, lo usamos principalmente es en la búsqueda global. Aquí ya no. Tampoco sería en la edición de filtros. ¿Listo? Porque ya el operador lo está haciendo. Entonces, si contiene, eso significa que va a buscar que este texto lo contenga en el medio del last name. Listo. Entonces, establecemos el filtro. Podemos decirle acá, todos estos son los listados de campos. Lo sabemos porque acá nos dice campos. Y si bajamos más, vamos a encontrar otra agrupación que dice relacionados. Estos vienen a ser las entidades que se relacionan con contactos. Muy similar a lo que veíamos ahora en la edición de filtros, todas las entidades relacionadas. Entonces, por ejemplo, no sé, que la ciudad sea de el país Colombia. Entonces, acá en este caso, tenemos que elegir al país, que es un campo de tipo lookup, por eso acá nos muestra un icono con una lupa. Entonces acá tenemos dos alternativas como de ubicar los datos. Entonces uno es que yo acá le ponga un comodín y le diga, por ejemplo, Colombia. Entonces me va a buscar Colombia. O la otra es que le dé aquí en el icono de la lupa, él me va a abrir aquí un pop-up y acá también puedo buscar a Colombia. Entonces le elijo, le digo aquí abajito seleccionar y él me lo agrega acá. Limpiemos, vemos acá, digo Colombia. Ah, bueno, acá puedo usar el comodín. Colombia. Lo ubico, le pongo aquí el chulito, le digo seleccionar, me lo agrega aquí en esta sección y luego le digo aquí agregar. Puedo agregar también más países. Entonces, es que también me interesa, no sé, México y de Perú. Entonces los elijo, seleccionar, agregar. Y luego le digo acá resultados.
Entonces él ahí ya está haciendo la consulta. Vamos a ver si nos da resultado. Se quedó. No sé, hasta este momento alguna inquietud. Se quedó. De momento no tenemos alguna pregunta, Vale. Carlos. Entonces aquí ya nos quedó la consulta. Seguramente por lo que estamos en una instancia de prueba un poco pesadita. Listo, entonces aquí hacíamos la consulta, él nos retornaba los resultados y eso. Hasta ahí, pues el resultado. Ah, pero es que necesito cambiarle los datos que me retorna. Entonces acá le decimos editar columnas. Él de manera predeterminada me va a mostrar acá unas columnas. Tenemos que cargar. Entonces nos muestra aquí unas columnas de manera predeterminada. Yo las puedo quitar. Y pues crear agregarle las que yo necesito. Entonces, que quiero agregarle el full name. Acá está el full name. Que quiero agregarle el email. Entonces, la elijo. Que quiero agregarle no sé, la fecha de nacimiento. Las elijo. Acá inicialmente estoy eligiendo campos o columnas de la entidad contactos, pero también puedo elegir campos de otra entidad, de entidades relacionadas. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que del país me traiga el código. Le digo OK. Entonces él aquí me muestra las columnas. Pero es que ese orden no es el que quiero. Entonces yo elijo la columna y digo, primero el full name, de segundo el email, luego el país y luego la fecha de nacimiento. Fijémonos que esta tercera columna, que es el código del país, entonces nos está diciendo, vea, es la columna code, pero de la entidad country. ¿Listo? Entonces siempre dentro de paréntesis nos va a poner la entidad dueña de ese campo. Que aquí necesito que me organice por fecha de cumpleaños. Entonces acá le voy a decir configurar orden. Le digo, vea, inicialmente organíceme por fecha de cumpleaños de la más reciente, perdón, de la fecha de nacimiento, la más reciente, la más vieja, y luego organíceme por el nombre de la persona. Digo, OK. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos aquí agregarle controles personalizados. Este es un poquito más técnico en el que podemos agregar, por ejemplo, iconos. Entonces, que es que si la fecha de nacimiento de la persona, de acuerdo a la fecha de nacimiento, esa persona está en un margen de 20 a 30 años, entonces me muestre un icono de color verde que para nuestro negocio me va a indicar que es un cliente o un contacto con una oportunidad emergente. Entonces aquí podríamos llegar a hacer esa configuración, pero pues requiere un poco de nivel técnico. También podemos aquí configurar las propiedades pues de la vista, de las columnas. Entonces, que estoy aquí ubicado en email. Le digo, es que quiero que email me lo muestre con un ancho de 300 píxeles. Entonces aquí se amplía el ancho de la columna. Le digo OK. Y hagamos un nuevo intento de búsqueda. Aquí ya nos retornó, pues no hubo registros, pero entonces acá nos organiza el resultado de acuerdo a lo que le habíamos indicado. Primero el full name,
luego el email, el código del país y finalmente la fecha de nacimiento. Acá igual, con ese resultado entonces podemos hacer varias cosas, también dependiendo de los privilegios que tenga nuestro usuario y de la configuración o restricciones que tenga la entidad en la que estamos ubicados, que en este caso es contactos. Principalmente lo que acá podríamos hacer es exportar el resultado a Excel. ¿Listo? Entonces le damos acá exportar contactos y él nos va a generar este mismo resultado, pero pues en Excel. O si fuera el caso, acá podríamos, si nos listara acá varios registros, ampliar aquí un poquito y nos cambia los ciclos. Entonces, si nos listara acá registros, entonces podríamos editar todos los registros de manera masiva. Espérame, hacemos el ejercicio, entonces quitémosle este filtro de el apellido. No hay. Bueno, aquí, todos los contactos. Entonces puedo decir, es que a estos dos personajes, estos tres, entonces quiero cambiarles el país. Entonces los puedo elegir, le digo aquí editar, y él en esta ventanita nos va a mostrar un formulario de edición masiva de esa entidad de contactos. Entonces acá puedo cambiar el país. Este no tiene el país. Bueno, esta entidad de contacto no tiene el país, digamos, acá el job title. Entonces edito el campo, le digo guardar y a todos esos tres, que fueron los que elegí, le está cambiando el cargo a consultor, que fue lo que acabé de hacer. Entonces esta búsqueda avanzada no solo me permite pues consultar datos, sino que también me permite hacer otra serie de actividades. ¿Listo? Búsqueda avanzada. Esa era nuestra siguiente tipo. La otra que les debía era esta que habíamos accedido acá. Entonces, cuando estoy acá en la aplicación, por ejemplo, en la entidad contactos, y lo doy aquí en el icono de embudo, entonces él me va a listar acá un listado de entidades. Si nos fijamos acá, no sé, mal contadas por ahí unas 30 entidades. Y acá en nuestra búsqueda avanzada, vémonos que tenemos mucho más de lo que nos muestra en la otra ventana. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces acá en la búsqueda avanzada él nos permite consultar en todas las entidades, todas las del sistema a las que yo tengo privilegio. Mi usuario tiene privilegio. En esta, este listado de entidades que me aparece cuando yo le doy clic aquí en este embudo, son las entidades que están habilitadas en esta aplicación llamada Optimus. ¿Cómo así? Resulta que pues en Dynamics podemos tener varias aplicaciones. Esto es otro tema de otro training. Entonces tenemos varias aplicaciones. Entonces puede que aquí en Optimus tenemos habilitadas, no sé, 30 entidades, en esta otra 5 que pueden ser diferentes a estas o alguna en común. Entonces este filtro que nos aparece acá nos muestra las entidades de esa aplicación. Igual, entonces, vea, es que necesito consultar en casos. Entonces, le pico acá en casos. Si nos fijamos, aquí nos aparece como un circulito y no un cuadrado. Eso quiere decir que solo puedo elegir uno, no puedo elegir dos. ¿Listo? Entonces, elijo casos, digo continuar. ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a direccionar a casos. Fijémonos que aquí ya aparece que estoy en entidad casos, al lado izquierdo. Y de aquí para allá, ya es lo que habíamos visto. ¿Qué es lo que habíamos visto? Él aquí de manera predeterminada me mostró la vista de filtro, ¿cierto? Lo que habíamos hecho hace un rato con contactos era, fui a contactos, me mostró la vista predeterminada, en este caso, pues casos activos, y luego le digo editar filtro. Entonces, con esa actividad que hicimos hace un momento, todo esto no lo hace de manera automática, pues para no tener que hacer tantos clics. Y me muestra aquí el panel para ajustar los filtros, ¿listo? Que es lo que pues ya vimos. Esa entonces es la diferencia de este icono acá en la vista de entidad y ese mismo icono, pero acá en el panel de configuración del sistema. ¿Listo?
Es el mismo icono, solo que dependiendo de en donde esté ubicado, va a ser alguna cosa. Volvemos a repetir. Entonces, cuando estamos en la aplicación, si le doy clic, me muestra el listado de entidades de esa aplicación. Cuando estoy ubicado en la sección de configuración del sistema, ese botón lo que me va a hacer es abrir la búsqueda avanzada. Listo. Ese fue un cambio que se hizo finalizando el año pasado en las versiones de online, Dynamics Online. Listo. Hasta ahí pues eran las alternativas de consultar a nivel funcional, en la que no necesitamos de pronto una personalización o una configuración especial, sino que ya están listas ahí para usarse. No se requiere pues una configuración base. El tema de la búsqueda global de manera predeterminada, pues él indexa o viene con los campos nativos de indexación, que viene a ser el nombre. ¿Listo? Si ya requerimos pues configurar un poco más, ahí sí ya viene una tarea de personalización. Ya subiéndole un poco el nivel, a nivel técnico, entonces tenemos el OData, que eso viene a ser pues un protocolo, un estándar, perdón, que define un conjunto de buenas prácticas para crear y consumir una API REST. En nuestro caso, para consulta de datos, pues usaríamos el verbo get. ¿Listo? Ya los otros verbos como el post o el put, ya es para crear registros o eliminar registros o actualizarlos. ¿Listo? Entonces, para la consulta se usa solamente el verbo get y se puede usar a través de la URL. Entonces, esa URL va a tener como unos grupitos. Uno, que es el principal, que sería la URL de la API, que es el primer pedacito. Luego sigue el objeto o la entidad en la que me interesa hacer la consulta, en este caso cuentas. Y luego le agrego los parámetros de la consulta. En este caso estamos haciendo un filtro donde el nombre sea igual a Optimus. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, creamos el link que nos interesa hacer la consulta. Lo podemos consumir acá por el navegador. Pegamos y él nos retorna aquí un resultado. Si lo hacemos por el navegador, muy posiblemente él nos entregue aquí un resultado crudo, un texto plano, solo que acá yo tengo un widget en Edge que me pone más estético el JSON que me retorna. Entonces acá consultamos todas las cuentas que el nombre el nombre es igual a Optimus. Entonces acá está la cuenta, me retorna todos los datos de esa entidad. ¿Listo? Que es que solo me interesa ciertos campos. Entonces, digámosle, es que me interesa, por ejemplo, este campo. Entonces, acá vamos a la URL y le agregamos más parámetros. En el caso, para indicarle que solo necesito X columna, entonces usamos select. Select igual, ponemos el nombre de los campos que quiero separados por coma. ¿Qué otro? Digamos que este. Entonces él aquí ya no me va a traer toda esa información. Aquí creo que me equivoqué, que me faltó el ampersand. No nos va a traer todos esos campos, sino solo los que yo le indiqué, que son estos dos. ¿Listo? Aquí ahorita me había equivocado, me faltaba aquí el ampersand para poder que me reconozca los otros parámetros. Y acá entonces en el resultado solo me entrega esos campos que me interesan, que son estos dos. Él de manera predeterminada siempre sí o sí me trae el ID o el GeoID del registro donde estoy, del registro resultante. En este caso, el ID de esta cuenta. Listo. Ese es como el OData, pues se puede usar a través de la URL o lo podemos usar también en algunas aplicaciones de terceros, en donde, por ejemplo, no sé, hay otro sistema, no sé, de facturación, en donde necesita consultar ciertos datos en Dynamics 365. Entonces lo puedo usar a través de la URL, de un GET, a través de OData.
El consumo de esta OData desde un tercero, pues va a necesitar un tema de autenticación, que pues ese también es un tema ya un poco más técnico. Aquí no nos pide autenticación, pues por lo que lo estoy usando en el navegador y ya estoy autenticado a Dynamics. Bueno, otro punto, bueno, ya vimos el ejemplo. Otro método es el fetch XML. ¿Qué es eso? Entonces resulta, bueno, acá en la presentación, acá puse un link de la documentación pues de Microsoft, donde nos cuenta un poco más en detalle todo este tema de los data, cuáles son las instrucciones o los parámetros que puedo usar, cómo se hacen los filtros. Entonces aquí, si de pronto queremos entrar un poco más en detalle, acá nos da una información bastante puntual. Listo. Y ahora sí, lo mismo, FSXML, aquí coloqué la información, la documentación oficial de Microsoft al respecto. Entonces, ¿qué es eso del FSXML? Así como lo dice sus últimas tres letras, es un XML. ¿Listo? Entonces es un lenguaje de consulta basado en XML, utilizado para consultar datos eh, a través de la web API o del SDK. Este tipo de consulta lo podemos usar a través de la web API, como el ejemplo que estamos haciendo con un GET, o también lo podemos usar a través del SDK, que es cuando ya estamos trabajando Custom Activities o plugins. ¿Cómo es un XML de ejemplo? Entonces resulta que un fetch XML de ejemplo. Entonces ellos tienen unos tags, entonces él arranca con fetch, como para indicarle, vea, esto es un fetch. Y acá le digo, vea, la entidad base o la entidad principal a consultar es account, es cuentas. Luego le digo cuáles son los atributos que me interesa que me retorne el resultado. Es decir, ponemos acá esta ventanita. Entonces, estos atributos que tengo acá vienen a ser las columnas que yo quiero que me muestre el resultado. En este caso, en el PPT, que decimos el account ID, entonces viene a ser el ID pues de la cuenta y el nombre. Luego, entonces por acá en el ejemplo tenemos un link entity. Eso quiere decir que voy a una entidad relacionada. En el eje, acá en la búsqueda vendría a ser link entity con usuario. Entonces acá con el owner. Entonces me voy aquí a owner. Entonces acá ese link entity en nuestra búsqueda avanzada viene a ser aquí cuando yo le agrego una entidad relacionada y puedo filtrar en esa entidad relacionada. Entonces acá le estoy diciendo, vea, donde el owner de esa cuenta, el first name no sea igual a Carlos. Entonces, entonces que acá el first name no sea igual a Carlos. Entonces, el de la izquierda y el de la derecha vienen a ser la misma consulta. ¿Listo? Entonces, aquí la forma de escribir la manera de XML y aquí en nuestra búsqueda avanzada. ¿Cómo se hace eso? Entonces, también lo podemos usar a través de un GET, muy similar al anterior. Entonces, le estamos diciendo la URL de la API. Ya les indico cómo se saca esta URL de API. Viene la URL de la API, luego sigue el objeto o la entidad base. ¿Y cuál es la entidad base? Fijémonos que aquí en Entity Name nos dice, es account. Punto importante acá, debe ser en plural. Entonces, por eso la S al final. Cuando de pronto tenemos instancias en español, pues en donde estamos trabajando en español, tener presente también ahí cuál va a ser el nombre plural de la entidad. ¿Listo? Porque no necesariamente pues concuerda. Bueno, y finalmente, entonces acá, sin indicarle el signo pesos, que era lo que usábamos ahora en el OData, escribimos directamente fetch XML. Esta X del XML debe ser mayúscula. O sea, debemos escribir tal cual está aquí. Fetch y la XML con la X en mayúscula. Luego el igual y finalmente termina con el XML. A ver, hagamos el ejemplo. Entonces, copiemos esto.
Control C. Nos vamos a nuestra instancia. Ahí se me perdió. Esta. Entonces acá nuestra instancia. Pegamos. Venimos acá, copiamos el XML. Y aquí lo pegamos. A ver, aquí al pegar se me separó esto. Sí. Pegamos el XML, le damos un enter y a ver, aquí me faltó accounts. Vamos a ver. Creo que metí mal el dedo. Account, face XML. Control C. Control B. Ah, claro. Los efectos de copiar desde el PDF. Y creo que aquí la tenía. Esta. Entonces, tan, entidad account, nombre, tan, Importante cuando usemos el FES XML, no usemos para los textos comillas dobles, sino comillas simples, para evitar inconvenientes de codificación. Entonces ahora sí que ya lo tenemos listo. Copiamos y estamos acá, pegamos. Entonces aquí ya está el resultado. Entonces me retorna todas las cuentas cuyo autor, el owner, no es Carlos. Entonces acá está. Optimus, Target, Listo. Entonces esta es otra forma que se hace a través de XML. Y lo podemos consumir a través de la web API o del SDK. Ah, ¿y cómo se saca la URL de la web API? Entonces vamos a nuestro ambiente. Le damos aquí clic en el engranaje. Vamos a las opciones avanzadas que nos viene a llevar acá. Luego aquí le damos en esta flechita, le decimos personalización. Luego en la segunda columna, al lado derecho, en la última opción que dice recursos de desarrollador. Y él nos va a abrir aquí algunos recursos. Entre ellos el primero viene a ser la URL de la web API. Tenemos a que cargue. Mientras tanto vamos mirando la siguiente. Entonces ya vimos el de XML con el SDK. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Que es a partir de los custom actives o plugins que realicemos, que esto ya es un nivel más avanzado o más técnico de la funcionalidad de Dynamics 365. Entonces ahí podemos usar XML, que la estructura pues viene a ser la misma que vimos hace un momento, y aquí ya vienen los query expression, que es otra forma de consulta. Acá no lo vamos a ver porque pues es bastante técnico. Y finalmente está SQL, que pues lo podemos consumir a través de SQL Management Studio. Hacemos las consultas normal pues de SQL, tiene el tema de la autenticación, entonces ahí hay unos privilegios que hay que habilitar, configurar en nuestra instancia.
Bueno, esas eran pues las alternativas que tenemos para consultar datos. Cualquier duda que les surja, pues no duden en, me escriben, me mandan un correo y les respondo en el menor tiempo posible. Y miremos a ver si ya acá nos cargó. Listo, aquí ya nos cargó los recursos de desarrollador y por acá la primera, esta viene a ser nuestra web API. Entonces esta es la URL base, que es la que vamos a usar pues para el consumo de ya sea o data o fetch. Y y esos y estos pues son bastante técnicos. ¿Listo? Los que más usamos en el día a día pues van a ser estos tres: la búsqueda global, la edición de filtros en la vista de entidad y la búsqueda avanzada. ¿Listo? No sé si de pronto tenemos alguna inquietud para resolver.